Buenos días, mi nombre es Abril Martínez Leiva, soy alumna de la Facultad de Odontología perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero y a continuación les haré un video descriptivo sobre la importancia de nuestras venas y arterias en nuestra cabeza y cuello. La vena retromandibular o vena temporomaxilar o vena facial posterior. Esta está formada por la unión de las venas temporal superficial y maxilar y desciende en la sustancia de la glándula parótida superficial a la arteria carótida externa por debajo del nervio facial entre la rama de la mandíbula y el músculo esternomastoideo. Esta se divide en dos ramas, una anterior que pasa hacia adelante y se une a la vena facial anterior para formar la vena facial común, que luego la drena hacia la vena yugular interna, y la posterior que está unida por la vena auricular posterior y se convierte en la vena yugular externa. Vena auricular posterior. Esta es una vena que inicia en un plexo venoso que está situado al lado de la cabeza, que pasa por detrás de la oreja y se une en el tronco temporomaxilar para formar lo que es la vena yugular externa. Sus tributas de esta vena son del mismo plexo venoso, la vena occipital y la vena temporal superficial. Vena hemiseria occipital. Esta es una vena ocasional que pasa por un minúsculo agujero de la protuberancia occipital del cráneo. Esta conecta la confluencia de los senos con las venas occipitales. Las venas temporales superficiales. Estas son venas que drenan las partes laterales del cuerpo cabelludo en las regiones frontales y parietales, cuyas tributas son las que forman una sola vena temporal superficial frente a la oreja, justo por arriba del arco o apófisis del cigomático. Esta vena descendiente recibe a las venas que es la temporal, media y la facial transversa, y al perforar la glándula parótida, esta se une con la vena maxilar interna en la profundidad en relación con el cuello de la mandíbula para formar lo que es el tronco temporomaxilar. Su trayecto de esta vena comienza en el lateral y vértice del cráneo en un plexo que se comunica con lo que son las venas frontales y las supraorbitarias, con la vena correspondiente del lado opuesto y con la vena articular posterior y la vena occipital. Desde esta red frontal y parietal emergen ramas que se unen por encima del arco cigomático para formar lo que es el tronco común, y que se une a la vena temporal media que aparece desde el músculo temporal y entonces cruza lo que es su raíz posterior del arco cigomático entre la sustancia de la glándula parótida y se une con la vena maxilar interna para formar la vena facial posterior. Áreas de esta vena son algunas venas parótideas, eh, igual las venas articulares desde la articulación temporomandibular, las venas auriculares anteriores del pabellón de la oreja y la vena transversa de la cara desde el lado de la cara. Aquí podemos ver. El plexo venoso medular interno está contenido en el espacio epidural entre la dura madre y el perióstito vertebral. Este está formado por dos o más canales venosos longitudinales anterior y posterior y se conecta entre sí en muchos niveles, desde el canal maxilar del occipital hasta los plexos venosos pélvicos. Faciales. Bueno, las venas faciales discurren con las arterias faciales o paralelamente a ellas son venas sin válvulas que realizan el principal drenaje superficial de la cara. Las tributarias de esta vena facial incluyen la vena facial profunda, que esta drena el plexo venoso pretiroideo de la fosa infratemporal. Es continuación de la vena angular tras pasar el borde inferior de la órbita. Desciende a lo largo del borde lateral de la nariz de la órbita
descendiente a lo largo del borde lateral de la nariz, recibiendo las venas nasales externas y palpebrables inferiores. Discurre después oblicuamente a través de la cara para cruzar debajo del borde mandibular. Esta recibe una comunicación de la vena retromandibular facial profunda. Esta su origen es el plexo venoso plecticoideo. Su recorrido es discurrir anteriormente sobre lo que es el maxilar abduccionador, emerge al borde anterior del massetero sobre la cara y su terminación entra a la cara posterior de la vena facial, drena en lo que es la fosa intratemporal. Vena supracoclear, esta su origen es en el plexo venoso de la frente y del cuero cabelludo. Su recorrido desciende junto a la línea media de la frente hasta la raíz, donde se une la vena supraorbitaria. Su terminación es en la vena angular de la nariz, drena en la parte anterior del cuero cabelludo. Su origen es en la nariz por la unión de las venas supracoclear y la supraorbitaria. Esta recorre oblicuamente a lo largo de la nariz hacia la órbita y su terminación pasa a llamarse vena facial en el borde inferior de la órbita. Se drena en la parte inferior del cuerpo cabelludo y frente así como en párpado superior e inferior. Vena infraorbitaria. La vena infraorbitaria surge en la cara por la unión de varios afluentes. Esta va acompañado por la arteria infraorbital y el nervio infraorbital. Pasa posteriormente a través del foramen infraorbital, el canal infraorbital y la ranura infraorbital. Esta drena a través de la fisura orbitaria inferior hacia el plexo venoso protruideo, recibe fuentes de estructuras cercanas al piso de la órbita y se comunica con la vena oftalmica inferior. La vena oftálmica superior se comunica directamente con el drenaje de la cara y al frente está principalmente formada por la confluencia de dos venas, una rama superior y una rama inferior. Vena cerebral medio superficial. La vena cerebral media es una de dos venas, derecha o izquierda, que drena en la superficie lateral del cerebro y sigue la cisura o surco cerebral lateral y desemboca en lo que es el seno cavernoso. Sus relaciones es con el seno sagital superior y por la vena anastómica superior que va hacia una de las venas cerebrales superiores, o con el seno transverso por la vena anastómica inferior que se dirige hacia lo que es el lóbulo temporal de nuestro cerebro. Venas cerebrales inferiores. Estas son unas venas superficiales más bien grandes que se ramifican sobre la base de la superficie inferoexterna del cerebro. Las que se encuentran sobre la superficie inferior del lóbulo frontal drenan en lo que es en el seno sagital inferior y en el seno cavernoso. Las del lóbulo temporal lo hacen en el seno petroso superior y en el seno transverso. Por último, las del lóbulo occipital lo hacen en lo que es el seno recto. Drenan la superficie inferior del hemisferio. La superficie orbital del lóbulo frontal se unen a las venas cerebrales superiores, por medio de las cuales vacían lo que es el seno sagital superior. Las del lóbulo temporal se asoman con las venas cerebrales medias y la vena maxilar y se unen al seno cavernoso en el seno esfenoparietal y el seno petroso superior. Petrosa. Esta recoge la sangre en la región del flóculo y desembocan en el seno petroso inferior o en el superior. El patrón del drenaje del complejo venoso petroso superior es dirigido hacia el seno petroso superior y dividido. La vena cerebral magna. Este es un tronco venoso
medio corto del interior del cráneo. Está formado por la unión de las dos venas cerebrales internas y se incurva alrededor del rodete del cuerpo calloso y se va hacia el seno recto o bien se continúa como esto, o sea, se da la misma forma. La yugular interna es una gran vena que recorre la mayor parte de la sangre de la cabeza y el cuello y se inicia con una continuación del seno sigmoideo en la base del cráneo. Se extiende verticalmente hacia abajo en el cuello y se une a la vena subclavia para formar la vena branquiocefálica. La yugular externa es una vena que está situada en la región lateral del cuello en el plano entre el músculo cuaterniano del cuello y la hoja superficial de la fásica cervical, que discurre desde la periférica de la articulación temporomandibular hasta la base del cuello. Yugular externa drena hacia la vena subclavia lateral a la unión de la vena subclavia y la vena yugular interna. Submandibular. Esta es una área glandular entre el borde inferior de la mandíbula y los vientres anterior y posterior del músculo digástrico. Venas tiroideas. Hay tres venas principales que drenan lo que es la tiroides. Las venas tiroideas superiores, medias e inferiores que desembocan en las venas yugulares internas formando un rico plexo alrededor de la glándula. Las superiores y medias drenan en la vena yugular interna y las inferiores drenan en lo que es el tronco branquiocefálico. Arteria facial. Su origen se da en la arteria carótida externa. Su recorrido es ascendente profundo a la glándula submandibular. Se enrolla alrededor del borde inferior de la mandíbula y entra a la cara. Su distribución es en los músculos a la expresión facial y de la cara. Este va a tener ramas colaterales, que es la arteria palatina inferior, las ramas submaxilares, la submental, la pterygoidea, la masτερina, la coronaria inferior y superior, la arteria de la nariz. Las ramas terminales de la arteria facial se convierten en la arteria angular, que asciende primero a lo largo del surco nasogeniano, después por el surco nasopalpebral. Labial inferior. Su origen se da en la arteria facial cerca del ángulo de la boca. Su recorrido discurre mediante el labio inferior y se distribuye en el labio inferior. El labio superior. Esta arteria del labial superior es una arteria que se origina como rama facial de la arteria facial. Presenta como ramas la arteria del subtabique y la arteria de la nariz. Nasal lateral. El origen de es la arteria facial cuando la asciende por la nariz. Su recorrido es pasar hacia la ala de la nariz. La distribución es de la piel del ala, del dorso de la nariz. Angular. Su origen se da en la rama terminal de la arteria facial. Su recorrido pasa hacia el ángulo media del ojo y su distribución es la parte superior de la mejilla y el párpado inferior. Auricular posterior. Su origen es la arteria carótida. Su recorrido discurre posteriormente a lo largo de la apófisis estiloides, entre la apófisis mastoidea y a lo largo de la oreja. Su distribución se da en la oreja y el cuero cabelludo. Temporal superficial. Su origen es en la rama terminal de menor tamaño de la arteria carótida externa. Su recorrido es ascendente anterior a la oreja hacia la región temporal y termina en el cuero cabelludo. Su distribución de esta arteria se da en los músculos de la cara y la piel de la región frontal. Arteria transversa de la cara.
Su origen se da en la arteria temporal superficial dentro de lo que es nuestra glándula parótida. Su recorrido es cruzar la cara superficial al músculo macetero inferior respecto al arco cigomático. Su distribución es en la glándula y conducto parótido y piel de la cara. Su origen es en la rama terminando de la arteria alveolar inferior. Su recorrido emerge del agujero mentoniano y pasa hacia el mentón. Esta se distribuye entre los músculos de la cara. Arteria supraorbitaria. Su origen es la rama terminal de la arteria oftalmica. Su recorrido discurre posteriormente desde el agujero supraorbitario y se distribuye en el músculo y piel de la frente y el cuero cabelludo. Arteria supracoclear. Su origen es en la rama terminal de la arteria oftalmica. Su recorrido discurre superiormente desde la escoltadura supracoclear y su distribución es en el músculo y piel de la frente y el cuero cabelludo. Oftálmica. Esta es una arteria que tiene una rama colateral en la arteria carótida interna destinada a la órbita. Su trayecto nace por dentro de la apófisis clinoides anterior y penetra en la órbita por el conducto óptico y por arriba y por fuera del nervio óptico. Da numerosas colaterales en el interior de su órbita, terminando en el ángulo interno del ojo mediante la arteria angular. Su distribución se distribuye hacia el ojo, la órbita y las porciones faciales vecinas. Maxilar. Esta nace a la altura del cuello del condilo de la mandíbula como una de las ramas terminales, junto con la arteria temporal superficial de la arteria carótida externa. Esta es siendo su segunda rama de bifurcación. Su trayecto se dirige dentro de las fosas infratemporal. El músculo pretogoideo lateral se convierte en el satélite de esta arteria. Se divide en 5 ramas, que es la rama terminal, la rama colateral, posteriores, las ramas colaterales anteriores, las descendentes y ascendentes. Arteria tentorial. Esta emerge a la porción cavernosa de la arteria carótida interna y corre posteriormente a regir el tentorio. Por lo general, este es un tronco único y a menudo porción, ya que irriga al locomotor coclear y motor ocultor externo. Arteria carótida interna. Esta es una rama terminal de la arteria carótida común. Esta nace aproximadamente a nivel de la tercera vértebra cervical o en el borde superior del cartílago tiroides. C4 o 4 vértebras cervicales. La carótida interna asciende algo oblicua hacia atrás a la región carótida superior. Cuando la carótida común se bifurca en esa arteria y la más superficial arterias carótidas externas. Desde su origen en el borde superior de la carótida del cartílago. La arteria meningea media. Esta es una arteria que se origina como una rama colátera ascendente de la arteria maxilar. Esta se divide en las siguientes ramas: las ganglionares, los orbitarios, los temporales, el petrosos, laringeos, y la meninge menor. Su distribución se distribuye hacia los huesos del cráneo, pasa por el foramen redondo menor. Esta irrige al cuero cabelludo de la región occipital, los músculos del cuello, las células mastoideas y la dura madre de la porción posterior del cráneo. Se desprende de la carótida externa y cruza el nervio hipogloso en dirección hacia el hueso occipital.
alcanza las mastoideas y se dirige hacia las protuberancias occipital externa. Termina dando con dos ramas occipitales tortuosas que perforan el trapecio y se distribuyen por la musculatura y el cuero cabelludo. Puedo decir que se origina de la carótida externa de la parte superior del cuello, en el triángulo carotideo por delante del esternocleidomastoideo. Su trayecto se puede dividir en lo que son tres porciones, lo que es superior, profunda y posterior. Arteria faringea ascendente. Esta es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria carótida externa. Es su rama más pequeña, un largo delgado vaso situado en la profundidad de nuestro cuello, por debajo de las demás ramas de la carótida externa y abajo del músculo estilofaringeo. Nace justo por encima de la bifurcación de la arteria carótida común. La arteria carótida interna va de la carótida común hasta la base del cráneo, donde se une al nervio óptico. Este inicia en el cuello y pasa al espacio maxilofaringeo, pasando por lo que es el agujero carotideo y entra al seno cavernoso. Este va uniendo al canal cavernoso por el ligamento de Trorlar. Al salir del seno va hacia arriba y atrás por dentro de la apófisis clinoideas. La arteria carótida externa es una de las principales arterias de la cabeza y cuello. Estas se originan en la arteria carótida común. Cuando esta se bifurca en carótida externa e interna, en esta arteria es posible tomar lo que es nuestro pulso sanguíneo. Esto se puede apreciar en dos porciones. La primera porción que va se le denomina región carótida superior, que esta comienza desde su origen, que son los bordes superior del cartílago tiroides, y se extiende hasta el cruce transversal del vientre posterior del músculo digástrico. La segunda porción, que comienza desde el vientre posterior del músculo digástrico y cruza los músculos estileos y discurre muy próxima a la faringe y penetra un poco la glándula parótida, donde se relaciona carótida común. Estas son dos que están situadas a ambos lados de la región cervical anterior en el cuello. Esta arteria alcanza en el ser humano su mayor grado de desarrollo por razón de las dimensiones verdaderamente preponderantes que se presentan en la cavidad craneal y en su contenido. La derecha e izquierda tiene dos orígenes. La derecha se inicia en la bifurcación del tronco branquiocefálico junto a la que es la arteria subclaviana derecha, y la arteria carótida común izquierda nace directamente del arco aórtico entre el tronco branquiocefálico y arteria subclavia izquierda, por lo que ésta tiene dos trayectos de 2 centímetros al interior del mediastinio antes de ascender a lo que es nuestro cuello. Las arterias subclavias. Estas son una arteria del miembro superior. Hay dos, que es la derecha, que nace del tronco branquiocefálico, y la izquierda, que nace del callado de la aorta. Esta se origina a la derecha del tronco arterial branquiocefálico y a la izquierda del callado aórtico, por detrás de nuestra carótida primitiva. Arteria tiroidea. Este es un vaso sanguíneo que se origina en el tronco arterial branquiocefálico. Ocasionalmente esta nace de la aorta, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia o arteria torácica interna. No siempre está presente y varía sustancialmente su tamaño cuando existe. Su función de esta es compensar la diferencia o ausencia de uno o de los más vasos de la tiroides. Arteria lingual. Esta es una arteria que se origina como rama
colateral de la arteria carótida externa, aproximadamente en el asta mayor del hueso idoides. Esta presenta un origen común con la arteria facial y sigue un trayecto casi horizontal y hacia adelante hasta el borde posterior del músculo hiloso, continuando en sentido anterio-posterior sobre la superficie profunda de este músculo. Por último, les diré la diferencia sobre lo que es una vena y una arteria. Las venas son vasos sanguíneos de paredes finas y preparadas para soportar baja presión, a través de los cuales la sangre retorna al corazón. Estas se originan mediante pequeños ramos en las redes capilares y siguen su dirección contraria a la de las arterias. Y las arterias son vasos por los que nos circula la sangre del corazón a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes requeridos. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo.